Hola a todos, bienvenidos al webinar Bookie Hack Metrics. Vamos a poner un temporizador para las personas que se vayan conectando, así que nos vemos en unos minutos. Esperamos unos minutos y comenzamos el webinar. Comenzamos en 2 minutos. Súper. Vamos empezando.
Comenzamos. Ahí sí. Bueno, hola a todos, muy bienvenidos al webinar Book más Hackmetrics, aprende a crear una cultura de ciberseguridad en tu organización. Me presento, mi nombre es María Luisa Arauz, yo soy Brand Manager de Book y ya voy a presentar a Vicente y a Kevin, que son los speakers que nos acompañan hoy. Pero antes, para quienes no conocen Book, brevemente les quiero contar que es una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones, que es la parte más dura, hasta su desarrollo profesional. Fue fundado el año 2017, este año estamos felices de celebrar nuestro aniversario número 5 con desarrollo en Chile. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más feliz. Y si ven a un ladito en nuestro mapa, ya contamos con presencia a nivel LATAM, con a puertas también de continuar expandiéndonos por la región. Abajo también todas nuestras certificaciones. Y nuestras soluciones se basan básicamente en 4 pilares. El primer pilar es todo lo que tiene que ver con atracción, donde tenemos módulo de selección y onboarding. Luego el pilar de gestión, donde tenemos gestión de personas, remuneraciones, asistencias, firma y gestión documental y un módulo de adelantos de sueldo. Después tenemos el pilar de potencia, donde tenemos gestión del desempeño, capacitaciones continuas para los colaboradores y productividad. Y por último, compromete, donde tenemos beneficios para todos, encuestas, comunicación y reconocimiento y un portal del colaborador. Todo esto con nuestro propósito de crear lugares de trabajo más felices. Ahora, contarle un poquito qué es Hackmetrics, ciberseguridad para startups y pymes. No sé si Kevin quieres contarte un poquito en qué consiste su servicio. Vale. Aquí en Hackmetrics básicamente lo que hacemos es simplificar un poquito tu ciberseguridad para que ya sea que escales tu negocio o simplemente seas más seguro. Nos enfocamos principalmente en implementar programas de seguridad. Sabemos que implementar un ISO 27000, un PCI DSS es súper complicado, es súper tardado. Entonces nosotros lo hacemos súper más fácil para que no te preocupes por eso. Y también nos encargamos de lo que es pentesting. Básicamente vamos más allá de lo WASP Top 10, que es como lo clásico que se ofrece. Nosotros no hacemos únicamente eso, sino vamos más allá. Implementamos el Top 10 y checamos aún más vulnerabilidades para que estés seguro de que tu plataforma está súper segura. Buenísimo. Gracias, Kevin. Una vez más, unimos esfuerzos para que ustedes compartir buenas prácticas, entonces por lo mismo les dejamos el chat abierto por si quieren ir surgiendo, por si surgen dudas o preguntas. Y ahora quiero presentar a los speakers que nos acompañan hoy. En primer lugar estamos con Kevin, que ya conversó con ustedes. Él es AppSec Engineering Hackmetrics. Es estudiante de la Escuela Superior de Cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Tiene 22 años y certificado en EJPT. Y ha encontrado vulnerabilidades críticas en empresas que cotizan en Nasdaq y en la BMB corta, perdón. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy bastante emocionado de estar con ustedes. Gracias, Kevin. Nosotros también. Estamos muy felices de que nos acompañes. Y también estamos con Vicente Soto. Vicente es Technology Operations and Security Lead en Book. Él estudió Ingeniería Civil e Industrial en la Universidad de los Andes y además realizó un posgrado en Big Data y Data Science. Y se ha desenvuelto en el mundo de las grandes empresas como en el de las startups. También es un apasionado, por supuesto, por el uso de la tecnología para la resolución de problemas y por la ciberseguridad. Hola, Bicho, ¿cómo estás? Hola, Vida. Gracias, Finn. Bueno, feliz acá de estar. Es entretenido ver un poco cómo la gente se suma, ¿cierto?, a esto de las culturas de ciberseguridad, que creo que han ido cambiando un poquito, evolucionando en pos de, bueno, la pandemia y todo. Así que emocionado de acá hablar también con Kevin, que es un grande. Book con Hackmetrics ya llevamos más de 2 años trabajando juntos, así que tenemos harta relación y de hecho nosotros hemos sido clientes de Hackmetrics y somos clientes de Hackmetrics tanto para los pentes como también en su momento para certificarnos ISO, así que soy testigo de que la oferta de Hackmetrics es tan y como dicen ser, así que va a estar bien entretenido esto y ahí como dijo la Pita, no sé cómo preferís tú, Kevin, pero a mí generalmente me gusta que las preguntas se hagan en el momento. Así que sin aquí una de las gracias de ser startups es que no tenemos que caer en la burocracia, así que cualquier duda que tengan, comentarios, díganos y si no lo leemos porque no somos expertos en Zoom con Kevin, ahí la moderadora nos puede interrumpir con completa confianza. Obvio que sí. Cualquier duda que vaya surgiendo, como dice Bicho y Kevin, vayan poniendo en el chat. También coméntenos desde qué parte del mundo nos están acompañando. Este es un webinar a nivel LATAM, así que ahí vamos conversando entre todos.
Bueno, este webinar, un poquito adelantarlos, vamos a tocar 4 pilares. Un poquito, en primer lugar, dónde estamos parados, cuál es el panorama actual de la ciberseguridad. Si realmente hackear es algo difícil, vamos a estar haciendo un análisis de cómo podría ser un ataque sencillo, entre comillas. Cómo poder ir hacia una cultura de ciberseguridad, cuáles son los errores clásicos y cómo poder evitarlos o mitigarlos. Y por último, buenas prácticas, que esto ya es obviamente abierto para todos. Si quieren compartir en el chat buenas prácticas que ustedes usan en su empresa o organización, también son muy bienvenidos. Así que comenzamos. Le doy la palabra a Kevin y a Bicho. Buenísimo. Voy a partir ahí yo con la primera sección de dónde estamos. Aquí un poco la idea es netamente como que encapsulemos la conversación y la encaucemos bien hacia algunas cifras que de hecho voy a hablarlas yo, pero las sacó Kevin, él las puso en la slide, así que trabajo en equipo. Pero un par de cifras que efectivamente ayudan un poco a aterrizar el cómo estamos hoy en día y hacia dónde debiesen ir y obviamente encauzar la presentación. ¿Ya? Primero, aquí esta cifra es bien potente, el 31% aumento de número medio de ataques por compañía desde el año 2020. ¿Ya? Yo aquí voy a hacer un doble clic y me interesaría ahí que Kevin después diga lo que su expertise, pero este número es un promedio. ¿Ya? Generalmente en la anterioridad, en el pasado, si uno separaba, por ejemplo, las industrias por tamaño de empresa, es decir, cierto, startup, mediana empresa, gran empresa, la cola de la distribución se iba harto hacia las grandes empresas porque obviamente eran las que concentraban, ¿cierto?, mayor dinero, mayor flujo y mientras más grande eres, ¿cierto?, es como un poco lógico, ¿cierto?, que eres más propenso a tener algún tipo de vulnerabilidad, ¿ya? Obviamente, ¿cierto?, las empresas más grandes tienen un budget más elevado, ¿ya? Pero algo que sí yo creo que se ha aprendido mucho, sobre todo en el ecosistema que nos encontramos hoy en día en la tecnología, es que más plata no significa necesariamente mayor seguridad o controles más efectivos, ¿ya? Y en el último tiempo, dado que han ido apareciendo, ¿cierto?, estas startups cada vez más grandes y más potentes, que se van comiendo el mercado, que tienen competencia contra empresas de mayor tamaño, eh, por así decirlo, la cola y la distribución ya no es tan tirada solamente hacia las empresas gigantescas, sino que ya las startups y como Book, como Hackmetrics y empresas medianas, etcétera, son también súper propensas a este tipo de ataques, por lo que ya el dejar la ciberseguridad como para el final o cuando tenga más tiempo o tenga más recursos ya no es tan buena estrategia. Estoy completamente de acuerdo. Incluso hoy en día es bastante importante que como startup, pequeña o mediana empresa, nos preocupemos por la seguridad, principalmente porque ya no se suelen hacer ataques dirigidos, ya lo que es simplemente sale una vulnerabilidad de alguna tecnología, por ejemplo Apache, y pues los atacantes no buscan romperse la cabeza, lo que buscan es hacer dinero fácil, entonces utilizamos un buscador como lo de Shodan, como lo de Censis, buscamos todo lo que tenga Apache, y la mayoría pues, de URLs o direcciones que van a salir, la verdad es que son de startups o pequeñas empresas que pues tal vez no se han enterado que es esta vulnerabilidad, que no han tenido el tiempo de parcharla, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de startups son atacadas por ataques, como les digo, no dirigidos, simplemente porque tuvimos la mala suerte de que una de nuestras tecnologías es vulnerable y justamente la estamos utilizando. Yo creo que ahí hay un punto clave porque de hecho la vulnerabilidad no o sea, puede ser a nivel de la infraestructura que lo soporta, ¿cierto? Ahí Apache o un servidor Windows, lo que tú quieras, pero también inclusive tú te puedes meter, por ejemplo, la página de una aplicación que está expuesta a Internet, como por ejemplo, o sea, te diría el 80% de las aplicaciones, y con un simple analizador como extensión de Chrome, tú puedes ver el stack que tiene por detrás con mucha probabilidad. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría encontrar de que utiliza, te voy a inventar cualquier cosa, una versión, una librería de JavaScript que está sobre una versión que tiene algún tipo de vulnerabilidad, ya sea de inyección de código o de lo que sea, ¿cierto? Que esté presente. Y las herramientas de hoy día, a diferencia de la antigüedad, ¿cierto? Las herramientas de hoy día tienen todo eso listo para llegar a apretar un botón y ejecutar el ataque por sí solas. O sea, configurar un Metasploit para que sea capaz de efectivamente vulnerar o sea, lo que detectaste es tan fácil que a veces como que uno se siente hasta mal porque dice, oye, voy a hacer un reportecito y logré encontrar una vulnerabilidad, la exploté y la verdad es que corriste un par de comandos y alguien inventó Metasploit y hizo todo por ti. ¿Ya? Entonces, este número es bien importante, así que un poco el mensaje que creo que deberíamos dar es que ya la época donde podía como obviar la ciberseguridad hasta estar más consolidado como empresa, se acabó. Eh,
Kevin, por ejemplo, dijo algo súper importante, o sea, herramientas como Censis y un sinfín de otras te permiten a ti poner un dominio o una IP y poder ver todas las máquinas que actualmente están expuestas a Internet levantado, y tú ahí, por ejemplo, puedes entrar a un servidor y encontrarte con un login de un Tomcat, te puedes encontrar con, inclusive, por ejemplo, te puedes encontrar con, con dominios que estén funcionando por HTTP y no estén funcionando bien y no estén bien con las implementaciones de seguridad, te puedes encontrar con puertos no autenticados, por ejemplo. Entonces, hay un buen pool de vulnerabilidades por ahí que siempre es bueno tener como parte principal de la estrategia y no patearlo para el final como se suele hacer. ¿Ya? La segunda cifra, que es bastante parecida a la anterior, pero solamente en número, es justamente la seguridad al utilizar servicios en la nube, y yo creo que aquí podríamos quedarnos conversando 40 años, porque efectivamente hoy día tenemos la suerte, ¿cierto?, de meternos a AWS, a Azure, a Google Cloud. Voy a hablar de Amazon, que es la que más conozco, yo agarro un S2, levanto la instancia y listo. Tengo una máquina ejecutable que puedo conectarme vía SSH o como sea desde mi computador y estoy listo. Pero a la gente se le olvida efectivamente de, oye, ¿y cuál es el grupo de seguridad que está, por ejemplo, sobre tu conjunto de máquinas para permitir el tráfico? ¿O estás permitiendo todo el tráfico de ingreso y todo el tráfico de salida? O sea, hay un sinfín de cosas ¿Y a y qué crees que realmente... se lleva eso, Bicho? Como el no tener considerado la seguridad, que es algo tan primordial hoy en día. Mira, yo ahí voy a dar mi mirada un poco más porque tengo como experiencia de ciberseguridad y también tengo experiencia como por el lado del negocio y del producto, y ahí después Kevin puede obviamente dar su parte más técnica, que yo también hackeo, pero Kevin es bastante mejor hacker que yo. Pero hay un punto súper importante, o sea, yo hoy día, ¿cierto? Creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos en una época donde yo tengo una idea de negocio muy buena, ¿cierto? Y lo único que quiero hacer, ¿cierto? Es armar mi MVP, ¿cierto? Poder probarla, poder ir hacia posibles prospectos o clientes para validarla, y en base Ujú. a eso después yo ya tengo un MVP y voy justamente desarrollándolo como parte de mi producto final o uno de mis productos. Entonces, esa agilidad que se genera tan rápido para hoy día yo poder levantar un producto, muchas veces hace el trade-off de que quiero sacar el producto rápido. Y Ya. por eso se deja un poco de lado en la parte de la ciberseguridad. O sea, si tú te fijas, hay una empresa que está recién partiendo, ninguno de los roles de primero, segundo, tercero, cuarto, quinta o sexta o décimo, veinteava persona que entre, muy difícil que sea alguien a cargo de la ciberseguridad. ¿Ya? Claro. Y generalmente cuando llega este rol de ciberseguridad a la empresa, porque ellos se dan cuenta que ya es necesario, ya la mayoría de los procesos estándar y como los procesos core de la organización ya están creados. Y te perdiste mucho del proceso, y eso hace que sea, por así decirlo, un poco más complejo poder tener los ojos donde todos, en todos lados, como el gran hermano, como nos gustaría en la ciberseguridad, y eso tiende, ¿cierto?, a perder un poco el alcance final de tu estrategia. Oye, hay duda. José Javier pregunta qué es un MVP. Un MVP es un producto mínimo viable, es básicamente cuando tú tienes una idea y esa idea tú tienes que tener algo que te permita mostrársela a un posible inversor o a un posible prospecto. Entonces, básicamente, imagínate yo quiero hacer un auto, entonces MVP, y agarro 4 tapitas de vías, les pongo un alfiler, y lo emulo como rueda y muestro que se mueve. No funciona como el producto, pero al menos me permite, cierto, tener un mínimo que sea mostrable. ¿Ya? Obviamente hay una explicación mucho más potente y enfocada al producto, al growth, pero para efectos de explicación rápida, con eso debe funcionar. Gracias, Bicho. No, ¿cómo lo viste tú, Gain? Ahí como no sé si te has topado con vulnerabilidades ya más enfocadas no solamente en la aplicación, sino que en la infraestructura que la soporta. Sí, bueno, el problema principal yo siento que respecto a la nube es que no estamos acostumbrados a tener arquitecturas tan complejas como han estado llegando. Antes, pues, solo eran servidores monolíticos y nos preocupábamos por la seguridad de un solo servidor, pero ahora, pues, con infraestructuras tan complejas, empezamos a tener, voy a decir cualquier cosa, pero tenemos balanceadores de cargas, servidores de staging, Bucket S3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces también existe un desconocimiento sobre la seguridad de la nube. Por ejemplo, pues no todos los desarrolladores saben cómo configurar un S3 para que sea privado, o ni siquiera saben que se puede poner un S3 privado. Entonces, pues también hay cierto desconocimiento respecto a la seguridad en la nube.
Y pues tal vez me fue un ejemplo muy sencillo, pero hay ataques súper complejos con la nube. Estamos hablando de que desde el balanceador de cargas puede haber vulnerabilidades y creo que nunca nadie se preocupa por la seguridad de un balanceador de cargas. Entonces, pues hay cosas que simplemente hay un desconocimiento aún muy grande sobre la nube y pues ahí es donde los atacantes aprovechan de que del 70-80% de implementaciones van a tener esta vulnerabilidad. Y Sí. No, no, te iba a comentar un punto, no sé si tú sabías, pero de hecho a mí me pasó el otro día que tengo aquí de hecho me compré por Amazon un libro de Pentest sobre AWS para como encontrar cosas más particulares. Y hay un punto súper importante que yo creo que la gente se lo olvida, porque por ejemplo hoy en día, ¿cierto? Amazon o Azure, o como tú quieras ponerle, tienen muchas herramientas que vienen integradas que justamente te ayudan a proteger contra ciberseguridad. Entonces uno, o sea, contra ataques de ciberseguridad, entonces uno cree que como que nace un poco listo. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, ¿sabéis qué? Tengo mi balanceador de carga, le puse el WAF de Amazon, así que listo. Ya por el balanceador de carga no me entra nada porque tengo un WAF de AWS, así que ya ese punto lo tengo solventado. Cuando si tú lees la letra chica, por ejemplo, del WAF de AWS, tú sabías que solamente analiza los primeros 8 kilobytes del request. sí, los En- primeros 8 kilobytes, las primeras 800 cookies, si no me equivoco, y sí. los primeros 800 headers, entonces es como que Tú por podrías cualquier lado te puede efectivamente entrar. cargar un archivo de 8 kilobytes de basura y después poner tu payload y entrar como si nada. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay un punto súper importante que es eh, podemos aprovechar efectivamente estas estrategias, ¿cierto? O sea, estas herramientas de la nube para poder partir un poco más rápido sin tener que estar ultra mega preocupado de la ciberseguridad quizás. Obviamente hay que entender que la ciberseguridad como cualquier otra cosa requiere trabajo y esto, ¿cierto? Siempre tiene un trade-off. De nada te sirve tener la mejor estrategia de ciberseguridad del universo si es que tu producto ni siquiera funciona. ¿Ya? Pero al mismo tiempo uno también debiese, ¿cierto?, tener la posibilidad, o sea, y la responsabilidad de analizar un poco tu aplicación, ver cuál es la información y las cosas que van a estar pasando por dentro, y en base a eso tomar la decisión de qué tanto deberías preocuparte de la ciberseguridad en un inicio. O sea, por ejemplo, en el caso de empresas como Book, tener la ciberseguridad como punto pilar es fundamental porque manejamos información de recursos humanos. O sea, para nosotros efectivamente una vulnerabilidad que sea explotada y alguien que sea capaz, por ejemplo, robarse información, entrar a mi infraestructura, es sumamente crítico cuando quizás hay aplicaciones de que si alguien te hackea el servidor y te roba la base de datos, quizás tu base de datos no tiene ningún tipo de información útil y por ende no hace nada. Puede pasar también. ¿Ya? Entonces al final como que siempre hay que ver la ciberseguridad dentro del contexto. ¿Ya? Oye, muy buenos datos. Ahí, bueno, preguntaron en el chat cuál era el libro ese que te compraste, bicho, por Amazon para que lo pongáis para que lo escribas. Se llama AWS Penetration Testing, lo tengo aquí. Ya, Está bien buenísimo. bueno y la verdad es que es súper útil porque no solamente te enseña buenas prácticas a nivel de AWS, sino que también te enseña a utilizar herramientas que ya conocemos la gente que tiene algún tipo de conocimiento en ciberseguridad, ya sea Kali, ya sea Metasploit, ya sea Burp Suite. Y en base a esas herramientas que ya son conocidas, te ayuda a hacer estas pruebas, porque al final hay que entender que la nube, si bien tiene un marketing súper sexy y te ayuda a la agilidad, la nube no es más que un conjunto de máquinas que están corriendo en otro lado. O sea, tenemos que dejar de endiosarla. Al final, la nube tiene este modelo de responsabilidad compartida. Por ende, si no ponemos nuestra parte, después señorar. Y así funciona. O sea, está puesto en las cosas de Amazon. O sea, si tú no configuras bien tu grupo de seguridad y alguien te hackea, Amazon dice, es culpa tuya. Hay que Así ser que responsable, eso. entonces. Un llamado. Efectivamente. Perfecto. Bueno, y aquí el último punto es bien importante. Acá el 82% de informe de los incrementos presupuestarios, que es básicamente un poco algo en consecuencia de los datos anteriores, que es decir, oye, ustedes saben que hay dos tipos de empresas, las empresas que han sido hackeadas y las empresas que van a ser hackeadas. ¿Ya? Ese es como un poco el lema que se da. ¿Ya? Obviamente el hackeo puede ser en algo súper puntual o puede ser algo crítico o puede ser un hackeo premeditado, como por ejemplo los que nosotros hacemos con Hackmetrics, o puede ser, y que ojalá no pase nunca, ¿cierto? Un hackeo que haya sido de forma intencionada, pero básicamente lo que dice este presupuesto, o sea, este dato es hoy en día las empresas ya se dan cuenta que tienen que empezar a gastar más dinero en estrategias de ciberseguridad eh, y obviamente, idealmente de forma proactiva, aunque gran parte de estas cifras se debe a empresas que ya las hackearon
Y ahí se tuvieron que recién dar cuenta de que tenían que empezar a meter más plata. No sé si, Kevin, te fijaste, por ejemplo, cuando hackearon a Uber, que al día siguiente en LinkedIn habían como 400 ofertas de pega de puestos de ciberseguridad en Uber. Sí, y con sueldos enormes, o sea, Yo el estaba aquí problema... postulada, estaba hasta aquí postulada. El problema principal de esto es que sale mucho más caro solucionarlo cuando ya te hackearon que Claro. invertir antes de que te hackeen. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, cualquier ataque de ransomware te puede salir en muchos millones, a pesar de que la recompensa que pidan solo sea de algunos cientos de miles de dólares. Al final te va a salir en muchos millones porque atacaron tu infraestructura, estuviste offline un montón de tiempo, no pudiste dar servicio por muchos días, vas a pensar si pagar la recompensa o no, que al final, si no la pagas, simplemente fue porque el atacante no supo hacer su trabajo, pero pues todo este tipo de cosas te va a salir mucho más cara que simplemente contratar un equipo de personas que te lleve tu seguridad y pues no tener todo este tipo, pues no solo de gastos, sino también de problemas a nivel operativo. Sí, y yo creo que acá hay un punto bien importante porque, y voy a hacerle ahí un marketeo a Hackmetrics, pero nosotros, por ejemplo, en Book, en un inicio, hacíamos un pentest, por ejemplo, de forma anual, que es lo que los estándares te piden como un mínimo, donde la ISO te habla de un mínimo de uno y varios también lo hacen así, ¿ya? Pero nos dimos cuenta de que uno nos hacía poco, ¿ya? Después dijimos, ¿sabéis que ya vamos con dos con Hackmetrics? Hoy en día, este año creo que con Hackmetrics hicimos un, dos, tres, cuatro, como siete. Más los que hacemos nosotros, más los que hacemos con otra estrategia, y esto solamente pensando en la parte aplicaciones afuera, pero también tenemos toda una preocupación por el tema de la nube, por las configuraciones, y tú efectivamente, existen tantas formas y existen herramientas tanto open source como pagadas que te permiten justamente hacer esas revisiones. O sea, por ejemplo, si es que aquí hay gente que ya quiso partir su infraestructura de forma atómica y la hizo, por ejemplo, como código. O sea, hacer un análisis de código a un Terraform es algo tan fácil y con harta herramienta que por qué no implementarlo en tu pipeline. O sea, hay tantas formas al final de cómo mejorarlo y tantas gratis hoy en día que yo creo que eso es algo que a todo el mundo nos gusta también. Eso iba a Que decir, de repente, claro, de repente uno dice, pucha, tengo que invertir en esto. No es mi prioridad, pero tengo que invertir en esto. Hay herramientas gratuitas para evaluar. sí, hay herramientas gratuitas. O sea, obviamente hay la diferencia, por ejemplo, entre un análisis de vulnerabilidades gratuito y un pentest hecho por alguien que entiende tu negocio, son dos resultados completamente diferentes. O sea, y eso es Mm. algo que tenemos que entender. Pero si uno utiliza un análisis de vulnerabilidades básico, o sea, a nivel público y uno básico a nivel interno, igual te puedes proteger de varios, por así decirlo, bugs tradicionales. O sea, herramientas, por ejemplo, nosotros en Book, por ejemplo, tenemos varios stacks, pero por ejemplo, Rails tiene una gema que es Breakman, que es súper potente, tiene una comunidad bien alta en términos de participación y te ayuda justamente a no solamente poder tener en tus pipelines de integración continua, tener análisis estáticos de vulnerabilidades, sino que inclusive te permite generar reportes. Entonces, por último, si tú quisieras, por ejemplo, demostrarle a un cliente de que tú tienes un análisis de vulnerabilidad en tu pipeline, perfectamente puedes agarrar los resultados de Breakman, le pones el flag de guárdamelo como HTML o PDF, como quieras, y tienes un reporte. No es el reporte más precioso del mundo, pero te va a hacer tu trabajo y te va a mostrar que por lo menos tienes a la ciberseguridad dentro de tu preocupación. Y eso al final, sobre todo, y lo vamos a conversar más adelante, pero demostrar que tienes una postura de ciberseguridad ya dice mucho tu empresa. ¿Puede ser mejor? Obvio que sí, pero también tus clientes y tus prospectos tienen que entender la realidad en la que estáis. O sea, es una cuestión que es algo bilateral. ¿Ya? Sí, igual, ahí como lo menciona Vicente, la diferencia entre un análisis automático o análisis que realmente es un pentester es un mundo de diferencia, sin irnos tan lejos. Un análisis que realmente te haga un pentester va a entender la lógica de tu negocio como tal. Por dar un ejemplo muy sencillo, supongamos que tenemos una página de e-commerce donde vendemos cosas y tenemos cupones. Entonces, estos cupones se pueden aplicar más de una vez. Un analizador automático nunca te va a detectar esto porque Efectivamente. no entiende el concepto de qué es un e-commerce, qué es un cupón, no entiende todo este tipo de cosas. Y pues para un pentester a lo mejor es justo lo primero que te detecta, o sea, de que en las primeras horas fue lo que te detectó. Pero también un analizador de vulnerabilidades es algo muy, muy bueno y no tienen que estar peleados
una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque nos podemos ahorrar a lo mejor 2 o 3 días de pentesting simplemente lanzando un analizador de vulnerabilidades, encontrando pues lo más fácil o lo más básico, y pues ya le damos tiempo al pentester de que encuentre cosas un poquito más complicadas, un poquito más de lógica de negocios, un poquito más que pues nos sean un poco más de utilidad, que se tarde 2 o 3 días buscando cosas que pues se podrían encontrar con un analizador de vulnerabilidades automático. Sí, y ahí solamente para una patita que dijiste algo súper importante, que al final, si yo bien efectivamente, obviamente un pentest no va a ser nunca igual a un escáner, ¿ya? Si tú, por ejemplo, partes utilizando un escáner desde ya, o sea, te vas a dar cuenta de, por ejemplo, ciertas cosas que podrías implementar hoy para que sean menos difíciles de implementar mañana y no al revés. O sea, por ejemplo, muchas organizaciones utilizan, te voy a poner un ejemplo súper lógico, ya utilizan cierto los famosos scripts inline para integrar ciertos varios servicios y cosas que tengan en su aplicación. Pero si tú tienes eso y después, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidades te dice, oye, ¿por qué no tienes habilitado, por ejemplo, el Content Security Policy? Implementar el Content Security Policy se volvería una tortura porque tendrías que cambiar todos tus scripts inline para que el Content Security Policy no alegue. Entonces, como que muchas veces partir desde lo básico como un escáner te puede servir mucho para que después hacer cosas más complejas o que un pentester, por ejemplo, diga, ok, lo básico ya está, así que ahora me voy a dedicar a darle duro a lo complejo. Completamente de acuerdo. Ahora pasemos a la siguiente parte, que es un análisis de un ataque. Este es un ataque súper, súper sencillo, pero lo que queremos que vean es justamente cómo con algo tan sencillo se logran cosas tan grandes. En este caso simplemente es un par de contraseñas filtradas y alcanzamos a lograr un acceso total sobre la empresa. Entonces, si esto pasó con un par de contraseñas filtradas, imagínense lo que puede pasar con ataques un poco más complejos. Entonces, pues, empecemos. Este es un diagrama de todo lo que vamos a ver, pero no se espanten, lo vamos a empezar a ver poco a poco en las siguientes diapositivas. Primeramente, el robo de una base de datos. En este caso, puede ser nuestra base de datos, la de nuestra empresa, o también una base de datos de un externo. Por ejemplo, supongamos que a mí me gusta mucho ver películas. Entonces, me registro en algún portal de películas de dudosa procedencia y solo me permite realizar 3 descargas por día. Entonces yo digo, yo necesito más películas y me registro con el correo corporativo. Me registro con kevin@hackmetrics.com. ¿Para qué? Para tener otras 3 descargas de películas al día. Entonces, ahora, creo que ahí me trabé la cámara, pero ahorita lo arreglo. Entonces, ahora, supongamos que este portal de películas, pues obviamente no es la cosa más segura del mundo. Entonces, los atacantes logran filtrar la base de datos. ¿Qué es lo que pasa cuando logran filtrar esta base de datos? Pues se vuelve, si no de acceso público, de muy fácil acceso. Y es justamente lo que pasa en esta parte del diagrama, que alguna base de datos se logra filtrar, ya sea la de nuestra compañía o la de un tercero, que puede ser una plataforma, pues muy sencilla, como les digo, una plataforma de películas, pues de dudosa procedencia. Entonces, pues, es justamente lo que puede pasar aquí. Ahora, esto puede parecer que es muy difícil que pase, pero en realidad es súper, súper común. En este caso, este fue uno de nuestros clientes que nosotros verificamos qué tipo de contraseñas tenía filtradas y tenía filtradas un montón de contraseñas. Y aquí podemos ver algo muy importante, que las filtraciones no son únicamente de lugares desconocidos, no, son filtraciones desde lugares pues muy conocidos, como lo puede ser LinkedIn, como lo puede ser Adobe, como lo puede ser Dropbox. E incluso había personas que utilizaban el correo corporativo para entrar a Shein, para comprar ropa, etcétera. Entonces pues es algo bastante, bastante delicado. No sé si a Vicente le haya tocado alguna vez este tipo de cosas que utilizan el correo para cualquier otra cosa. Sí, debo decir que esto es algo que he visto más veces de las que me gustaría. Pero la verdad es que también, y algo que podemos discutir más tarde, pero aquí también hay una responsabilidad como desde el lado de la organización a la que perteneces para que te ayuden justamente a hacerte entender por qué, por ejemplo, el correo corporativo debes tratar de mantenerlo lo más ajeno a tu mundo personal, no solamente porque la empresa quiera ser un poco tosca o rigurosa, sino que justamente para ayudar a protegerse tanto a ella como a ti. Pero sí, o sea, esto es algo que he visto y por lo mismo, y obviamente después lo vamos a conversar,
Pero por lo mismo, ahí Kevin, tú dijiste algo clave, o sea, aquí hay filtraciones de LinkedIn, de Adobe, de Dropbox, y por lo mismo, en la medida de lo posible, tener un doble factor, un multifactor o un single sign-on siempre va a ser súper potente, sobre todo para poder mitigar estas posibilidades del mínimo. ¿Ya? Pero dale, Kevin, que Completamente de yo acuerdo. también estoy atento a tu historia. Vale, vale. Sigamos entonces. Después de encontrar este tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos estas noticias de que se filtró una base de datos o atacaron a tal empresa y se filtró la base de datos, ¿realmente qué pasa con esa base de datos? O sea, siempre vemos la noticia de que se filtró, ahora está pública, pero realmente esa base de datos, ¿para qué sirve? ¿Dónde se utiliza? Aquí tenemos dos grandes caminos. El primero es vender esa base de datos. Aquí, pues la mayoría de atacantes del lado maligno, por decirlo de alguna forma, o los Black Hat hackers, perdón, lo que quieren es dinero fácil y rápido, entonces pues no se van a molestar en empezar a validar accesos, en empezar a ver para qué sirve, no, simplemente la van a colocar en algún mercado y listo, cualquier persona la puede comprar. Después, continuando un poquito, ¿qué hace esta persona que la compra? Aquí hay dos grandes caminos. El primero, la mayoría de personas, la verdad es que utilizan la misma contraseña para todo. O sea, casi todos utilizan la misma contraseña para todo, a menos que tengamos, pues, un conocimiento de la seguridad, etcétera. Pero en realidad, pues, la mayoría de gente no es así. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos atacantes? Van a empezar a probar tu contraseña filtrada en Facebook, en PayPal, en tu cuenta bancaria, en Twitter, en Instagram. Y así es como pasan este tipo de historias de, a una amiga le hackearon su Instagram y quiere recuperarlo, pero no sabemos cómo pasó. Pues lo más probable es que haya sido de esta forma. Y también hay una segunda gran posibilidad, que es usarla sobre la misma plataforma de donde se robaron. Por ejemplo, si se robaron de Dropbox, pues se utilizan sobre Dropbox y empezamos a ver justamente qué es lo que pasa. Pero aquí hay un gran problema y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es justamente Facebook, Twitter, Instagram, todo este tipo de plataformas, pues te van a bloquear. ¿Por qué? Porque no puedes hacer muchos intentos sobre estas plataformas. Al tercer, cuarto intento, te van a bloquear y lo que va a pasar realmente es que va a parecer que sigue funcionando, pero en realidad ya no valida absolutamente nada. Esto, ¿cómo lo solucionan los atacantes? Muy fácil, con proxies. Es muy fácil de comprar una lista de proxies por internet y la verdad es que no son nada caros. Con $10 puedes comprar un montón de proxies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos proxies, supongamos que lo que pasa es que yo hago una petición a una computadora que está en cualquier otro lado y esa otra computadora hace la petición a Facebook. Entonces, lo que pasa es que yo estoy probando una lista de 10,000 usuarios, pero en realidad no es así. En realidad, 10,000 computadoras alrededor del mundo están probando un solo usuario. Entonces, de esta forma, pues Facebook, Instagram, PayPal no te bloquea de ninguna forma. Pero ahora hay otro gran camino, que es que nuestro atacante principal no haya vendido la base de datos. Y es justamente lo que vemos en la siguiente diapositiva, que es lo que va a hacer exactamente lo mismo, solo que no la va a vender. En lugar de estar buscando un beneficio económico al instante, puede decir, ok, en lugar de venderla, primero yo vacío las cuentas bancarias de estas cuentas y después ya la vendo. Si alguna vez han entrado a ese tipo de portales de venta de dudosa legalidad, se podrán dar cuenta que las bases de datos vienen por distintas calidades, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ya se probaron en PayPal, ya se probaron en estos sitios bancarios, ya se probaron en Facebook. Entonces, pues empieza a disminuir la cantidad de lugares en los que se puede probar y pues obviamente son mucho más baratas. Oye, Kevin, ahí te hago una pregunta. Y también va para ti, dicho. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona o una organización cuando se da cuenta de que se vio afectado por un ciberataque o que lo hackearon? Ok, ahí depende mucho de qué tipo de ciberataque, por ejemplo, un ransomware o que esté filtrado la base de datos, sí, depende muchísimo del tipo de ataque, pero para esto, anteriormente, lo más recomendable es que ya se tenga un plan de acción, porque si no, pues nos va a agarrar con las manos vacías y no vamos a saber absolutamente qué hacer.
Sí, ahí iba a complementar con lo que dijo, o sea, voy a complementar lo que dijo Kevin al final, porque efectivamente, si bien depende mucho del tipo de ataque, o sea, obviamente un ransomware es muy diferente a todo el catálogo de vulnerabilidades que todos o sabemos que existen, ya saben nuestro conocimiento por la tele, eh, pero en una organización tener un plan que justamente te apoye a poder hacerle frente a un ataque de ciberseguridad en sus distintos escenarios es súper potente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú tienes algún tipo de ransomware, ¿cierto? Que lo que logra, ¿cierto? Es básicamente bloquearte todo y no tienes tu información, tener algún tipo de plan de recuperación ante desastres, algún DRP, es clave. Porque si yo la verdad es que tengo, por ejemplo, mi base de datos, las logro, hoy en día las bases de datos generalmente, y sobre todo las que vienen como servicios, como plataformas, como servicios en la nube, como RDS, como Cosmos, etcétera, vienen con herramientas para poder encriptarlas. ¿Ya? Entonces, si bien la persona va a poder efectivamente, puede robarte la base de datos, que sea capaz de justamente craquear la llave de encriptación que viene en esa base de datos, puede que sea muy complejo. Entonces él te puede decir, mira, a mí personalmente esta base de datos no me sirve tanto porque no tengo cómo, o sea, porque me va a costar efectivamente craquearla, ¿ya? Pero págame y efectivamente yo te la devuelvo. Entonces tú podrías decir, bueno, mira, yo la verdad es que tengo todas mis bases de datos respaldadas en múltiples regiones de Amazon o de Google o donde quieran. Por ende, poder hacer la restauración, sí, voy a perder un par de datos, quizás depende de la periodicidad con la que hacen los respaldos, que eso también va súper alineado con tu negocio. ¿Ya? Todas estas cosas siempre tienen que ir de alineadas al negocio porque si no, no tienen tanto sentido justamente porque al final es el negocio es el que se ha afectado por el incidente de seguridad. ¿Ya? Claro. Pero justamente tener como un poco la estrategia definida para distintos casos es lo que te marca a una empresa que puede literalmente irse a la quiebra por esta vulnerabilidad o que efectivamente puede responder y decir, oye, ¿sabéis qué? Nuestro problema en verdad está porque la persona logró acceder, pero como nuestra cuestión tiene una llave de encriptación brutalmente compleja y criptográficamente segura, probablemente no va a poder romperla, porque justamente la idea de las llaves es que requieran justamente conocimiento previo sobre ella para poder desencriptar. ¿Ya? En la práctica, como te digo, o sea, creo que no cunda el pánico es un paso uno súper importante. ¿Ya? Hay que ver estas cosas que pasan, o sea, y hay que entender eso, o sea, hay que hacer las paces con el hecho de que estas cosas pueden pasar. ¿Ya? Creer de que nunca te van a hackear y que tu estrategia de ciberseguridad es inquebrantable, en la práctica es imposible. ¿Ya? Principalmente por el famoso error capa 8, que es el error humano. Pero sí tú puedes estar preparado para responder y creo que ahí donde está el, eh, Diferencia. el, el valor grande para una estrategia de ciberseguridad potente. Gracias, bicho. Buenísimo. Vale, estoy completamente de acuerdo. Pero ninguna duda. O sea, siempre hay que prevenir antes de lamentar, que es como una frase tal vez muy usada, pero siempre hay que tener un plan de seguridad antes de que suframos cualquier ataque, porque justamente ese plan de seguridad que a lo mejor te tomó 3, 4 semanas, 2 meses, puede ser la diferencia entre, ok, simplemente utilizo la replicación y pongo la base de datos nuevo, a, ok, ahora mi compañía está en bancarrota. Entonces, Exacto. Efectivamente. un par de semanas pueden hacer completamente la diferencia. Ahora, Y, adelante. no, no, iba a decir algo muy chico que en base a lo que dijiste, pero era que no basta solamente con tener, ¿cierto?, esta replicación y este plan, sino que someterlo a prueba, ¿ya? Porque de nada te sirve, ¿cierto?, tener una super estrategia de recuperación ante desastres si jamás le has puesto a prueba y te das cuenta cuando te hackearon que no sirve. Sí, Claro. full de acuerdo. Ahora, continuando un poquito con nuestra historia, nos falta comentarles el tercer camino. Ya vimos utilizar las contraseñas filtradas en la misma plataforma y utilizarlas para robar un poquito de dinero, para entrar a Facebook, Instagram, etcétera. Pero hay un camino más divertido, que es el que personalmente a mí me gusta más, y es utilizarlas sobre servicios corporativos. Ok, yo encontré estas cuentas, yo veo que estas cuentas son de esta empresa porque es un correo kevin@hackmetrics.com. Entonces, pues este tipo de cuentas puede que me funcionen en sitios internos de la compañía. Entonces me pongo a probar en Gmail, me pongo a probar en Dropbox, me pongo a probar en Slack, etcétera, etcétera, etcétera. Y con que me logre funcionar una sola cuenta de estas, ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Supongamos que kevin@geometric.com me funciona en Gmail. Gracias a tener acceso a este Gmail,
prácticamente yo tengo acceso a todo. ¿Por qué? Porque puedo utilizar la funcionalidad de olvidé mi contraseña, me envían un bonito link a Gmail y ahora restablezco la contraseña de este servicio. Y gracias a esto puedo obtener un montón de información. En Slack, pues se comparten cosas que no deberían de compartirse. Por ejemplo, contraseñas en texto plano, gestores de contraseñas, contraseñas que se supone no deberían estar ahí, perfiles de VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es mucho más redituable que simplemente vender la base de datos o utilizarla para sacar diferente pues, tipo de datos o dinero, como lo puede ser de portales bancarios. Como un ejemplo muy, muy sencillo, el caso Uber, el hackeo a Uber le costó 2.4 mil millones de dólares en el primer día. Entonces estamos hablando de que este fue el costo solo de un día y el ataque pues duró bastante. De igual forma, el costo financiero de los ataques de ransomware, tomando pues un perfil un poco más conservador, sería una media de 133 mil dólares. Igual, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, este tipo de datos es muy común que se encuentren. Son capturas reales de un ejercicio que realizamos. Logramos obtener justamente una contraseña filtrada, en concreto de Shane, como fun fact. Había un chico que estaba registrado en Shane con el correo de la empresa y utilizaba la misma contraseña para Slack. Entonces, pues, logramos acceder al Slack. Este chico era del área de TI y encontramos un montón de cosas como conexiones a VPNs, dominios internos de la compañía, contraseñas administrativas, contraseñas de WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente porque este chico se había registrado en Shane, ahora teníamos acceso completo a toda la compañía. Y como lo más adelante, este tipo de cosas nos pueden costar un montón de dinero. O sea, justo como vimos el caso Uber, que fueron 2.4 mil millones de dólares. Yo soy de México y justamente aquí en México fue muy sonado el caso Pemex, que le costó a la compañía 4.9 millones de dólares. Wow. Sí, yo creo que aquí hay una parte bien entretenida y después lo podemos conversar en la parte de las mejores prácticas, pero un poco lo que ocurrió con la vulnerabilidad que Kevin mostró al final es como una concatenación de varias cosas que te permiten justamente lograr algo real, ¿ya? Eh, el, los servicios corporativos como Gmail e incluso servicios no corporativos como Facebook, cosas así, te permiten ser utilizados para justamente lo que se conoce como la delegación de autenticación, que al final yo digo, ¿cierto? Oye, me voy a autenticar en este lugar y ahora voy a utilizar esas credenciales para poder acceder a otros servicios. Por ende, si te logran, por ejemplo, vulnerar el Gmail y tú no tienes habilitado un doble factor o algo por el estilo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que después vas a poder utilizar el servicio de Google como single sign-on para Slack, para Jira, para un sinfín de cosas, y con eso ya la historia está contada y tu empresa perdió frente al hacker y perdió fuerte. ¿Ya? Por eso ahí, después lo vamos a comentar en buenas prácticas, pero es importante, ¿cierto? Como empresa, saber súper bien cómo justamente la autenticación se lleva a cabo en los distintos servicios que se utilizan. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre tratar de asegurar, ¿cierto? De que el pivote de autenticación no sea únicamente algo que está expuesto a Internet, sino que también sea algo que requiera, ¿cierto? De un código al teléfono o algo por el estilo que permite, ¿cierto? Agregar esa capa de seguridad adicional de que efectivamente eres tú la persona quien dice ser. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tú, Pita, podrías acordarte un poco de que yo en Book siempre ando ahí con el látigo cuando Sí. encuentro algo anormal, porque obviamente, ¿cierto? El día de mañana nos podría pasar de que efectivamente alguien se lograse meter, ¿cierto? Al Gmail de alguien y con eso ya no, nos tocaría bien duro. ¿Ya? Así que eso. Está tremendo. Oye, ahí, bueno, nos va quedando poco tiempo para que vayamos avanzando, pero ahí Diego igual pregunta en el chat, ¿cuál es la forma recomendada de compartir contraseñas al interior de una organización? Ya que estamos hablando de eso. Ya, es ¿Qué le podría que recomendar? ahí a ver, voy a decir yo algo chico y después Kevin te doy la palabra, ¿ya? Pero yo creo que, o sea, en el escenario ideal, ¿ya? Y en el mundo maravilloso en el que hay recursos y todo, la solución es no compartirlas. Porque las contraseñas están pensadas para ser de una persona, ¿ya? O de algún recurso. ¿Ya? Por lo mismo, ¿cierto? Cuando tú, por ejemplo, tienes que tener algún tipo de secret en alguna plataforma tuya, ¿cierto? No lo pones dentro del código, sino que utilizas algún tipo de secret manager, algo por el estilo, ¿ya? Ahora, si tienes que compartir contraseñas, porque, por ejemplo, vamos a poner el caso que todos sabemos que existe y al que nadie le gusta hablar, pero hay que hacerlo, que es
cuando tienes una licencia que es súper cara y por ende no puedes tener a un usuario, ¿cierto? Uno a uno empleado cuenta, ¿ya? En ese caso, yo creo que lo más importante son dos cosas. Primero, asegurarse, ¿cierto?, de que ese usuario, o sea, ese user password, ¿cierto?, tenga una política de claves potente, dado que no va a poder utilizar, por ejemplo, una autenticación con Google, dado que se va a estar compartiendo entre personas, ¿ya? Entonces, o con cualquier single sign-on, ¿ya? Entonces, tienes que tener, ¿cierto?, un usuario con una contraseña potente, ¿ya? Lo segundo, ¿cierto?, tienes que asegurarte de mantener, ¿cierto?, siempre la gente que tiene acceso a esa clave, ¿ya? Asegurarte y monitorearte de que no se está compartiendo de canales extraños como Slack o correo, ¿cierto? Porque justamente eso te predispone a que se exponga a algún lado, ¿ya? Y algo clave también, ahí bien fome, pero clave es clave, pero algo súper importante es cambiarla siempre que alguien se vaya de tu organización, ¿ya? Porque si no te va a pasar de que esa persona se puede quedar con ese conocimiento de antemano y ya con eso, ¿cierto? Significa que parte de tus credenciales de tu organización están fuera de tu organización, lo que es algo que jamás vas a querer. Perfecto, dicho, gracias. Kevin, ¿ahí quieres agregar algo? Completamente de acuerdo. Incluso, pues, como lo menciona Vicente, hay contraseñas que, pues, no deberían de compartirse, pero las tenemos que compartir. El gran ejemplo es justo una licencia súper cara, pero, pues, yo les podría decir que utilizaran métodos cifrados, que utilizaran una contraseña privada, una pública, etcétera, etcétera. Pero lo que prefiero decirles es que utilicen el sentido común y que, pues, si ya pasaron una Efectivamente. contraseña, es pues muy fácil decirle, te paso la contraseña, guárdala en tu gestor de contraseñas y cuando la tengas me avisas para eliminarla. Tal cual. Entonces, de esta forma, si alguien logra acceder a esa cuenta, pues ya no estaría la contraseña ahí, porque ya fue eliminada. Entonces, pues, cosas tan sencillas como esto son la gran diferencia. Sí, y ahí como para reforzar el punto, existen otros casos de uso donde tú vas a tener que compartir una contraseña, no porque sea una licencia y que puede ser súper válido. Por ejemplo, y ahí voy a poner un ejemplo bien atingente, cuando con Hackmetrics y Book hacen los pentests, yo a Hackmetrics le tengo que pasar las credenciales para poder hacer la prueba dentro de la aplicación, porque con Hackmetrics hacemos pruebas Greybox. Entonces lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Tenemos un canal privado de Slack, no en el canal público, ¿cierto? Un famoso Slack Connect. Nosotros ahí enviamos las credenciales y ahí Kevin o el hacker que me toque de turno me dice, bicho, ya tengo las contraseñas en mi gestor, puedes borrarla del chat. Y ahí yo llego y lo borro. Entonces, si el día de mañana alguien lograse efectivamente entrar a mi Slack, no va a poder ver las credenciales de ese tenant porque justamente yo después de entregarlas las borré. ¿Ya? Son, Buenísimo. obviamente, no son las mejores prácticas de la historia, pero obviamente son cosas que sí van a pasar y por ende tenemos que saber cómo hacerle frente. Todo va sirviendo, todas estas medidas preventivas. Sí. Ya, y la última parte, y como queda poco rato, voy a tratar de no ser tan extenso en esto para que quede un espacio chico para que la gente pueda hacer preguntas, pero quiero hablar un poco del cómo ir hacia una cultura de ciberseguridad, entendiendo al final de que la ciberseguridad, ¿cierto?, es algo global y no es cierto solamente algo que le atingente a las áreas de TI o cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces ahí hablaba justamente de los errores clásicos y cómo mitigarlos, porque solucionarlos al cero muchas veces no es tan factible como nos gustaría, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es no tratar a la ciberseguridad como un silo, ¿ya? Sino que tiene que ser parte de la cultura de la organización, ¿ya? O sea, uno tiene que ser capaz de, obviamente hay gente, y esto es algo que obviamente no es lo ideal, pero hay que entenderlo, hay gente que la ciberseguridad no le interesa en lo absoluto, no es lo que tiene que ver con clave y cosas de ese estilo, creo que eso es algo que a todos nos debería interesar, pero que el entender HTTPS y la encriptación y las llaves privadas y públicas y encriptación simétrica les da lo mismo, o sea, no es algo que le llame la atención, ¿ya? Pero como cultura organizacional, toda la organización tiene que saber de que existe una preocupación real para que la empresa sea segura, ¿ya? Se pueden hacer, yo por ejemplo, hago formas súper lúdicas de cómo contar iniciativas de ciberseguridad para que la gente como que se motive por lo menos a querer saber de qué se trata, ¿ya? Comunicar las iniciativas, comunicar las metas, el roadmap es súper potente, ¿ya? También, por ejemplo, tener a la gente, a los big bosses, como se le dice, ¿cierto? Tenerlos dentro del scope de la ciberseguridad, porque si no, si ellos no lo predican, nadie lo va a predicar, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Siempre tratar de tener, para los equipos de ciberseguridad, tener a la gente cerca es clave, porque te ayuda, ¿cierto?, a tener más ojos donde muchas veces no tenéis tanto, ¿ya? La segunda patita, ¿cierto? Una antes, te pasaste una.
Sorry, dale. Tranqui, tranqui. La ciberseguridad, ¿cierto? No tiene que ser difícil de entender en la mayoría de los casos, ¿ya? Algunas veces a la gente más técnica o a los hackers, cuando conversamos con otros hackers o lo que sea, nos encanta hablar de la parte súper técnica y demostrar, no sé, que el HTTPS se demoró en cargar 1 milisegundo, entonces logré encontrar un HTTP y bla, 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 y no, o sea, a la gente normal tenéis que explicarle justamente cómo funciona un single sign-on, por qué un single sign-on, por ejemplo, es más seguro en la mayoría de los casos que un usuario y una contraseña, por qué, por ejemplo, debieses tratar, ¿cierto?, de tener la URL en Google Drive, onda, con el principio de mi privilegio, qué significa el acceso basado en roles, por qué tener granularidad en tus perfiles es súper útil para poder mantener el scope mayor, lo más cercano posible a lo que la persona tiene que hacer. Hay un sinfín de cosas y también uno puede utilizar casos, puede utilizar ejemplos, cosas que ya hayan pasado, cosas que hagan sentido, ¿ya? Para al final lograr de que el conocimiento se transmita y no quede justamente como algo súper técnico, ¿ya? Eso es clave porque si no generáis como rechazo y la idea justamente de la ciberseguridad es justamente lo contrario, ¿ya? Y el tercer punto, que es justamente que esto yo siempre lo digo y pueden haber mucha gente de áreas de producto, de UX y de miles de cosas que me pueden decir que quizás no es tan fácil como suena y les diría que es verdad, pero sí la ciberseguridad puede ser vista como un habilitador y no como un bloqueante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciberseguridad entrega muchos beneficios que al largo plazo y al corto plazo son súper potentes, ¿ya? Por ejemplo, tu proceso, cuando tú tienes procesos donde la seguridad está inmersa en ellos, ¿ya? Tú puedes dar mucho más fe de que esos procesos son robustos, ¿ya? Segundo, por ejemplo, la confianza en tus clientes y en tus prospectos, que es algo que obviamente para cualquier organización es sagrada, ¿ya? Tener una postura de ciberseguridad potente, tener, por ejemplo, regularidad en tus pentests, tener DRPs testeados, tener análisis de vulnerabilidades, mostrar, por ejemplo, que eres adherente a estándares como la ISO, el NIST, el SOC, el que sea. Todas esas cosas ayudan mucho al final justamente a que tú puedas demostrar que eso, o sea, por ejemplo, si yo tengo eso y saco la ISO, que todos dicen, oh, qué lata sacar la ISO, son muchas cosas y muchas de esas cosas no son muy atingentes en mi empresa, está bien. Pero si tú la obtienes y con eso te sale un deal jugoso ahí con un cliente, con un prospecto potente, créeme que ahí todos los product owners van a seguir buena ciberseguridad ISO 27001, ¿ya? Entonces hay que también darle como ese lado de negocio, ¿cierto? Y no solamente, o sea, se puede ver como un habilitador de negocios y no solamente como la receta para que mi empresa no se vaya a la B cuando alguien me hackee. Eso, y ahí Kevin, te doy la palabra, pero esta podríamos hacerlo más rápida y más hablada, porque de hecho cuando notaron una, ahí yo miré una al tiro y le hice un, Ahí. Un sí, debate. un debate. Dale, que Eh, te cedo. Justo aquí están las buenas prácticas. Es, pues están súper sencillas. Crear una política de contraseñas seguras, que es justamente lo que vemos más adelante. Nunca utilizar información personal en una contraseña. En este punto, pequeño paréntesis. En cualquier contraseña nunca lo hagan. Pequeña historia, a una buena amiga de aquí de Hackmetrics le robaron su cartera. Su NIP de la tarjeta de crédito era su año de nacimiento. Se las hago corta, le vaciaron toda la cuenta. Entonces, pues, nunca utilicen información personal en una contraseña. Combinar letras, números y símbolos. Utilizar un gestor de contraseñas. Como lo vimos, nunca reutilizar contraseñas porque, pues, si se filtra de algún lado, la podemos utilizar en muchos otros lados. Utilizar doble factor de autenticación para que no solo sea necesaria la contraseña, sino también alguna otra cosa, como lo es un segundo factor en el celular, o los celulares ya vienen con lectores biométricos, como lo puede ser la huella digital. Entonces, pues, también podría servir de doble factor de autenticación. Como lo menciona Vicente, utilizar un SSO, Single Sign-On. Este punto ahorita vamos a verlo, lo de cambiar aquí de forma periódica. Y obviamente no compartir ni dejar almacenadas contraseñas en texto plano, lo acabamos de ver anteriormente. Y lo que yo considero más importante, crear, utilizar políticas de seguridad, porque en una buena política de seguridad todo esto ya viene. Entonces, pues, enfoquémonos en crear y utilizar políticas de seguridad. Oye, están buenísimas estas prácticas. A mí también me gustaría. Ahí Martín pone usar una coma y ñ en contraseñas. La Sí, coma rompe la contraseña y la ñ eso suele no ser tenida. Dale. iba a comentarlo de hecho porque es algo súper chistoso, pero es verdad, porque la coma lo que hace es romper la contraseña cuando la separáis en un CSV.
y la ñ no está dentro del alfabeto inglés, entonces es más Mira, difícil que la pillen. Sí, son buenas gracias Martín, estrategias. buenísimo. Y me gustaría dejar como algo solamente para ejercicio del oyente, ¿ya? Pero recuerden que las buenas prácticas y los estándares de seguridad siempre también tienen que ir acomodados a su realidad y a la cultura de su empresa, ¿ya? Por ejemplo, hay una práctica de ciberseguridad que es considerada una buena práctica, que es la que está ahí, que dice cambiar accesos de forma periódica. Yo en lo personal, en mi postura de ciberseguridad, yo eso no lo considero una buena práctica y organizaciones como Microsoft, por ejemplo, están de acuerdo conmigo, ¿ya? Bueno, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con ellos porque son bastante, pesan bastante más que yo, pero un poco al final hay que entender de que, o sea, todas estas buenas prácticas y generalmente cuando, por ejemplo, las cosas vienen desde estándares como de seguridad como la ISO, ¿cierto? El NIST, el CIS, todas cosas son debatibles y tú puedes tener una postura perfectamente buena sin adherir necesariamente al 100% de la letra con todo, ¿ya? Por ejemplo, o sea, algo súper burdo, pero para que se entienda la idea, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una página donde no tengo ningún tipo de información sensible, ¿ya? O sea, no tengo nada, ¿ya? Me importa, o sea, obviamente puede haber razones por las que importe, pero si ni siquiera tiene inputs, ¿tiene sentido que la página siempre esté sobre HTTPS? Quizás esté sobre HTTP y es puro texto plano, no va a desgastar la cabeza implementando HTTPS. ¿Ya? O sea, como que hay muchas cosas que al final se pueden efectivamente como, lo importante al final, más que querer adherir al 100% a todo, es que en verdad como que justamente las buenas prácticas las pueden poner en juicio y si efectivamente para ustedes hace sentido, háganlo. ¿Cachai? O sea, nosotros por ejemplo en Book tratamos de promover el single sign-on por sobre todo. Entonces nosotros decimos Google es nuestro lugar de autenticación, ¿cierto? Porque usamos Workspace, tenemos habilitado de forma obligatoria el doble factor. Entonces, idealmente, no debiésemos utilizar clave en ningún otro lado, ¿ya? Por ende, quizás, por ejemplo, decir, tengamos una política de contraseña segura, podría, entre comillas, la tenemos igual, pero podría no tener tanto sentido porque yo al final no utilizo contraseñas para autenticarme prácticamente nada. Pero el día de mañana va a llegar una plataforma que por X razón no tiene single sign-on y la necesito, y por ende sí voy a tener contraseñas, entonces, boom, ahí sí voy a tener una política que me diga cómo debiese crearla, ¿ya? Buenísimo, bicho, muchas gracias. Y también a todos los que van compartiendo buenas prácticas en honor al tiempo, tenemos que ir cerrando. Me gustaría que los dos speakers, que bueno, que ahí vieron su LinkedIn, Vicente Soto y Kevin Aguilar, para que lo agreguen ahí a sus redes Cáchate, sociales. me siento Eh, medio famoso, los pero famosos. lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar. Oye, me gustaría que dieran un último consejo. Hablamos harto de prevenir, de tener un plan de acción si es que llegase a pasar algo, pero un último tipo de consejo que ustedes consideran que sí o sí es importante que todas las organizaciones debieran tener para adoptar una cultura de ciberseguridad. No sé, Kevin, si queréis ir cerrando con algún consejo. Dale, Vale. Kevin. Primero, sentido común, por favor. No hay mayor seguridad que pues, el sentido común y también tener buenas prácticas de seguridad. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra seguridad es igual que nuestro eslabón más débil. Entonces, si justamente el becario tiene un post-it en la pantalla con una contraseña y sube una historia a Instagram donde se ve el post-it, pues ahí ya no importa que hayamos tenido 10,000 firewalls y un montón de políticas de seguridad, cuando se vulneró toda la empresa gracias a esto. Entonces, si vamos a capacitar en seguridad, capacitemos absolutamente a toda la empresa porque toda la empresa es importante. Sí, yo Buenísimo. ahí voy a dar un tip onda, que complementa lo que dice Kevin, pero para mí algo sagrado, sagrado, sagrado es nunca, o sea, siempre concienticen a sus personas, siempre, ¿ya? Y siempre hágalo de la forma más amena y tela y buena onda posible, ¿ya? O sea, fomenten una cultura de ciberseguridad que idealmente se base no en restringir todo, sino que en al final que la misma gente se empodere un poco en comprender cómo tiene que ser segura y que por detrás de eso estemos al final los encargados y los líderes de seguridad de las empresas, ¿cierto? Preocupándose, ¿cierto?, de ser como la segunda capa por si algún caso se escapa, ¿ya? Créanme que el trabajo como líder de ciberseguridad se vuelve mucho más fácil cuando son tus mismas personas tu primer frente de batalla. Gracias, bicho. Y ahí también, bueno, habían preguntado por algún libro que recomienden para profundizar en el tema y ahí Kevin pone Try Hack Me, que parece que es Try bien Hack Me es bueno. una plataforma, ¿ya? No es un libro, ¿ya? Pero es una Ya. plataforma súper buena porque tiene ejercicios interactivos para justamente desde cosas como introducción a la ciberseguridad y que te enseñen incluso cómo funciona HTTP, hasta después poder entrar a salas donde así pentesting sobre Active Directory y cualquier cosa más especializada. Si quieren leerse un libro que habla más
sobre como por la ciberseguridad en sí y un poco el core de lo que se necesita para entenderlo. Les voy a dejar escrito el libro en el chat, pero se llama Hacking, el arte de la explotación, The Art of ¿Y eso es Exploitation. para todos, principiantes, personas que quieren entrarse en el mundo de la Sí, ciberseguridad? pero como efectivamente es eso, pero te entrega como un... a ver, ahí podemos discutirlo después en otra instancia. Yo creo que quedamos Bueno, bastante... Se nota que con esto podríamos hacer más instancias de esto. Yo no lo veo ningún drama, ¿ya? de todas maneras. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente como que quiere... No sé si han visto el meme de como una persona pasando por una escalera y saltándose miles de pasos y yéndose al final. En el hacking pasa mucho eso. La gente quiere partir aprendiendo a hackear y haciendo inyección de código, miles de cosas, cuando debiese entender, para un hacker, es súper importante entender el concepto de la máquina que está por detrás, porque al final ahí es donde ocurre la magia. De hecho, hacking viene desde ahí, o sea, viene desde justamente ser capaz de tomar un resultado y llevarlo hasta su inicio. O sea, hay que entender un poquito de programación, ¿cierto? Idealmente aprender algún tipo de lenguaje de bajo nivel que te enseñe, ¿cierto?, sobre cómo opera la máquina por detrás. Yo creo que ahí lenguajes como C o C++ se llevan en la corona. Y ya después, obviamente, hay lenguajes de más alto nivel, ¿cierto? Que te entregan justamente herramientas empaquetadas más rápidas como Python para poder hacer pentes más localizados, pero siempre es bueno tener un concepto de entendimiento en lo que es máquina. Así que yo por eso iría sí o sí, ¿ya? Y ahí Sergio preguntó sobre una plataforma de pentesting open source. Bueno, yo creo que quizás te refieres a Kali Linux, justamente que es básicamente un entorno Linux que viene con todas las herramientas utilizadas, o sea, no todas las herramientas, pero las más tradicionales como Burp, Subit, Metasploit, vienen todo instalado y es cosa de llegar y probar, ¿ya? Oye, muchas gracias, nos extendimos un poquito, pero está muy interesante el tema. Eso, como decía Bicho, da para que hagamos más instancias como estas. Gracias por su interés. Este webinar va a quedar subido a nuestro canal de YouTube en Book, también en Hackmetrics, y les vamos a mandar un correo con información, con buenas prácticas, con todo lo que conversamos. Así que gracias a los que participaron y gracias Bicho y gracias Kevin por esta instancia. No, no hay de qué. Y ahí, bueno, por mi lado por lo menos, súper dispuesto a hacer más instancias. Creo que hay harto talento en ciberseguridad en la TAM también. Ejemplos como Hackmetrics lo demuestran. Así que cualquier cosa, bueno, ahí mi LinkedIn lo dejé. Me pueden preguntar, me pueden invitar, me pueden contactar. Y yo, bueno, obviamente no estoy todo el día metido y estoy en semana de vacaciones. Además. Pero la ciberseguridad es algo que me gusta no solamente en la pega, así que quizás me siento un ratito de responder mensajes. Pues Gracias Bicho. igualmente, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Espero verlos más adelante. Un gusto y igual les dejé ahí mi LinkedIn, entonces cualquier duda que tengan, sin ningún problema, pueden escribirme. Muchísimas gracias. Oye, yo Buenísimo. también te voy a agregar Kevin porque no te tengo en LinkedIn. Ya, que esté muy bien. Un abrazo grande. Chao. Chao. Gracias. Chao.